Egunon guztioi, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la nueva normalidad que hoy estrenamos precisamente. Quería lo primero daros las gracias nuevamente por participar en esta segunda webinar, Emociónate, que además parece que la hemos cuadrado, ¿no? Una nueva realidad y este título tan interesante. Esta webinar es la segunda de este ciclo de Empresa Saludable que estamos preparando y realizando en IMQ Prevención. Y para ello, hoy contamos con Laura López Molina, que es licenciada en Psicología, experta en organización y que tiene ya más de 12 años de experiencia trabajando en ámbitos empresariales en enfoque de empresa saludable. Hoy vamos a hablar de las emociones, de esas tan últimamente llamadas emociones positivas, lo felices que hay que ser, lo buenos que hay que ser. Y hablamos de emociones porque las emociones forman parte de nuestra vida y sin ellas es imposible que gestionemos nuestra vida. Y sin nada más que decir, le doy paso a Laura. Buenos días. Y la dinámica de trabajo, perdonad, se me ha olvidado, es Laura hablará sobre una hora más o menos y a partir de la hora tendremos la ronda de preguntas. Tenéis en el chat la posibilidad o en la parte de preguntas de ir dejándonos vuestras preguntas y luego se las haremos llegar a Laura. Un saludo a todos, espero que os guste. Gracias. Bueno, pues egunon, muchísimas gracias Esther por la presentación. Voy a pasar a ver, mostrar esta ventana. Yepa, a ver. Así. A ver, espero porque tengo la sensación de que estoy mostrando todo el PowerPoint y vamos aquí. Creo que ahora, vale, tardará un segundo en activarse el PowerPoint, que no acabo de verlo, ¿eh? Pero, bueno, como decía Esther, entramos en una nueva normalidad, ¿no? Entramos en una nueva normalidad que ojalá sirva también para entrar en una nueva normalidad emocional, ¿vale? Vamos a ver un poco qué significa esto de la nueva normalidad emocional, ¿no? ¿Por qué la hemos llamado así? Como decía Esther, las emociones son parte de nuestra vida y son parte de nuestra vida tanto en lo personal como en lo laboral. Esto ya de distinguir vida personal y laboral, bueno, está bien cuando hacemos eso, salir del trabajo y pensar en otras cosas, pero bueno, la verdad es que somos personas allá donde estemos, somos redes relacionales tanto dentro como fuera de las organizaciones. Y evidentemente la manera en la que gestionamos nuestras emociones influye muchísimo en nuestro bienestar personal y en nuestro bienestar organizacional. Perdona, Laura, un minuto. Vuelve a salir y a entrar en el PowerPoint porque no se te ve, ¿vale? Vale, venga. A ver. Ahora sí, ahora ya está. Ya está. ¿Ahora se me ve? Ahora sí, ahora sí. Gracias. ¿Se ve también el PowerPoint? Solo se ve la hoja del PowerPoint, ¿vale? La primera, la de la nueva normalidad. Perfecto, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa, no? Es decir, vivimos en una sociedad de bienestar, una sociedad que, mejor o peor, nos hace tener unos niveles de bienestar adecuados, hemos conseguido ciertos logros, bueno, pues como la satisfacción de necesidades básicas, lo tenemos más que cubierto, y es verdad que vivíamos como con mucha tranquilidad, ¿no? Pero, bueno, pues de repente llega esta pandemia y pasamos de una realidad en la que creemos que tenemos las emociones bajo control, y ya verán por qué lo pongo entre comillas, a de repente entrar en una montaña rusa emocional que dices, madre mía, ¿y yo cómo hago esto? Es cierto que, bueno, pues parece un poco extraño, ¿no? Que en una sociedad que dedica tanto tiempo, que hemos dedicado tanto tiempo, tantos recursos a esa búsqueda de la felicidad, pues nos encontremos hoy en día con los mayores niveles de ansiedad, de estrés, de depresión, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿no se suponía que habíamos aprendido a ser felices en cualquier situación? Habíamos recibido un montón de formaciones, talleres, ¿no? Muchísimos libros. ¿No se suponía también que habíamos aprendido que si pensábamos positivo todo saldrá bien? Bueno,
también se suponía que somos responsables de nuestro bienestar. Pero, ¿qué está pasando? ¿Vale? Bueno, quizás, y vuelvo a mostrar la pantalla, quizás hemos vivido un contexto de trabajo emocional intenso, es decir, cada vez se oye más hablar de emociones, cada vez dedicamos más tiempo en las organizaciones a ellas, es maravilloso, es fantástico, pero todo esto puede hacernos reflexionar sobre si quizás ese trabajo emocional ha sido, como decimos, intenso, pero incompleto. Bueno, ese consumo emocional, esa tendencia a hablar de emociones, a trabajarlas, bueno, pues podemos decir que quizás ha estado bajo un sesgo. ¿Qué quiere decir esto del sesgo? ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso del sesgo emocional? Vamos a diferenciar un poco, vamos a hacer este juego entre diferenciar entre la antigua normalidad emocional y la nueva normalidad emocional. Vamos a ver qué diferencias hay, si nos encaja más una que otra. Bueno, tendremos después tiempo también para hablar de ello, para que hagan preguntas, para decirme, no estoy de acuerdo, diré, pues venga, vamos allá. Pero sí que si miramos un poco hacia atrás, y bueno, en realidad no hace falta mirar mucho hacia atrás, creo que también es algo que sigue ocurriendo hoy en día, porque abres Facebook, abres Instagram, abres LinkedIn y encuentras un tipo de enfoque emocional que pone toda la atención sobre emociones como mezclo, emociones, sentimientos, mezclo, bueno, para que nos entendamos. Felicidad, optimismo, alegría, motivación, y además si es intrínseca y es tuya, personal, pues mejor la motivación. Resiliencia, jo, me encanta todo esto, lo quiero en mi vida, seguro que todas y todos nosotros queremos, ¿no? Queremos más de esto. ¿Qué pasa? Que bueno, nos estamos dejando algo de lado, ¿no? ¿Qué pasa? Uno de los riesgos que para mí ha tenido y tiene el enfoque emocional basado únicamente en las emociones positivas o en la generación de contextos únicamente felices es, primero, que corremos el riesgo de poner toda la responsabilidad sobre la persona, ¿no? Se niega el contexto, no importa lo que esté pasando alrededor, tú puedes ser feliz, tú puedes ser optimista, pase lo que pase, tienes que estar motivado o motivada y además tienes que salir más fuerte de todo esto, ¿no? Jo, bien, ya les decía, maravilloso, a mí me encanta, pero bueno, se está viendo que quizás no está funcionando del todo bien. Vale, perdón. No sé si les ha pasado, igual esto es algo que me ha pasado a mí, pero bueno, creo que refleja bastante una de las realidades que hemos vivido durante este periodo de confinamiento. Hemos recibido infinidad de consejos psicológicos. Ha habido psicólogos y psicólogas por todas partes. Y bueno, ya les digo, a mí me parece fantástico y además creo que si hablamos de normalización, pues normalizar la psicología sería maravilloso, ¿no? Pero quizás la mayor parte de los consejos que hemos recibido tienen que ver con cómo mantenerte feliz, cómo evitar discusiones en casa o con compañeros y compañeras de trabajo, cómo mantener a tu equipo motivado, frases como puedes reinventarte, esto es una oportunidad, cómo podemos hacer para salir fortalecidos y fortalecidas. Nuevamente, no sé si les pasa, agradezco el consejo, pero creo que entramos o corremos el riesgo de acabar viviéndolo como una carga. Es decir, jo, yo no estoy feliz, no estoy bien, tengo miedo, estoy asustado. Mi organización no está funcionando tan bien como yo creía que iba a funcionar, ¿no? Pero
digamos que hay como un choque entre aquello que yo estoy viviendo y aquello que me dicen que tiene que ser, ¿no? Bueno, no sé qué les parece, no sé si les ha pasado, no sé si han llegado a vivir esta presión, ¿no? De lo que deberían ser. Hay una palabra, necesitaría que la escribieran porque es un poco extraña, es difícil de traducir del inglés. Hay una palabra que está detrás de muchas de las dolencias que tenemos las personas en una época de exigencia bastante elevada, que es masturbation, es decir, es la obsesión por el debería, o la turbación con el debería. Me gustaría que pensaran cuántos de ustedes han pensado a lo largo del confinamiento en lo que deberían estar haciendo y no han hecho. ¿Y qué les ha generado esto? ¿No? Es decir, cómo a veces desde ese masturbation, lo que debería estar haciendo y esa obsesión, esa rumiación con que debería mantenerme feliz, deberían evitar discusiones, debería mantener a mi equipo motivado ahora mismo, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Si ni siquiera yo estoy motivada o motivado. Y bueno, todos estos pesos que quizás más que ayudar pueden acabar, ahora veremos, generando pues otro tipo de dificultades, ¿no? Vuelvo a compartir para intentar explicar este elemento que podemos conocer como la hiperexigencia emocional, ¿vale? Vamos a dejarlo en la antigua normalidad, ¿vale? Vamos a intentar que esta hiperexigencia esté en la antigua normalidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de la hiperexigencia emocional? Ya hace un tiempo empezó a existir un enfoque de psicología positiva maravillosa porque, bueno, quizás empieza a hacer hincapié también en ver qué es aquello que funciona, cómo podemos estar bien, cómo las personas se sienten bien cuando tienen emociones positivas. Y bueno, ya les decía, es fantástica, pero como todo chicle que se estira, corremos el riesgo de acabar pervirtiéndola, ¿no? Corremos el riesgo de acabar introduciendo en las organizaciones elementos, como decíamos, de hiperexigencia. Podríamos incluso llamar, y ya se conoce hoy en día, como positividad tóxica, ¿vale? A mí, por ejemplo, hablar de personas tóxicas no me gusta nada. Prefiero siempre hablar, en todo caso, de relaciones tóxicas. Yo puedo ser individualmente un 10, Esther también un 10, pero juntas las dos somos un 4. Bueno, sí es cierto que más allá de esta persona tóxica o relación tóxica, sí es verdad que empieza a reflexionarse sobre esta idea de exceso de positividad y qué riesgos puede tener enfocar las relaciones o enfocar la gestión organizacional desde este foco únicamente positivo. ¿Qué características tendría? Bueno, pues por un lado es un enfoque restrictivo, ¿no? Es un enfoque que restringe. Piensa en positivo. Y tú dices, ya, pues mira, es que estoy agobiadísimo. No sé, tengo 2 niños pequeños, tengo que incorporarme al trabajo y estoy sola en casa, o sea, no tengo a nadie más. Te estás limitando, piensa en positivo. Vale, la persona hace su esfuerzo, ¿no? Y hacemos nuestros esfuerzos. Venga, vale, es verdad, quizás me toque, quizás tenga que pensar en positivo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que esta positividad hiperexigente o positividad tóxica, llamémosle como queramos, tiene un efecto rebote. Esto es como, no sé, estas dietas restrictivas también, ¿no? Que dices, no me puedo comer nada. Y entonces de repente un día vas y te comes 10 de lo que no te podías comer. Pues así, más o menos igual. Tengo que ser positiva, tengo que ser positiva, tengo que ser positiva. Tengo que llevarme bien, tengo que llevarme bien, tengo que llevarme bien.
no me puedo enfadar, no me puedo enfadar, no me puedo enfadar, hasta que un día tienes una bronca con el compañero o con la compañera a la que has estado sonriendo durante un año, porque, no sé, pues porque te leíste un libro, porque fuiste a un curso en el que te dijeron que había que sonreír a los demás. Cuidado con esto porque sí que se está viendo incluso que hay organizaciones en las que empiezan a surgir conflictos a partir de esta restricción emocional, ¿no? Es como, ¿qué pasa? ¿No podemos tener conflictos? ¿O qué pasa? ¿No puedo llevarme mal con alguien? Parece que está mal visto. Por supuesto que te puedes llevar mal con alguien. Otra cosa es cómo gestionas ese enfado o cómo gestionas esa ira, esa rabia, lo que sea, ¿no? Esas emociones. Tonto pero importante. Estar mal también está bien, ¿vale? Permitirnos momentos de miedo, permitirnos momentos de tristeza, permitirnos momentos de bajón, está bien, ¿vale? Tengo aquí una frase que ayer hice un pantallazo, y la quiero leer, muy sencilla, pero la quiero leer literalmente. La escribe un señor que se llama Edward Wicks, no sé quién es, seguro que es maravilloso, y dice, vivir sin miedo y sin temores es la prueba final de la madurez. ¡Wow! Y yo digo, hombre, igual vivir sin miedo y sin temores es directamente el final de la vida, ¿no? Porque, como veremos más adelante, los miedos y los temores son emociones que vienen a avisarnos de algo o a decirnos algo, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a esa idea de relativizar y de normalizar determinadas emociones. ¡Epa! Ahí. Perdón. ¡Epa! Aquí. Nada, que no me quiere hacer caso. A ver. Bueno, vuelvo yo aquí, un poquito más en grande y así vamos cambiando de pantalla. Bueno, sí es verdad que lo que hemos visto es que los niveles de ansiedad se han disparado no solo por el temor a la propia ansiedad, ¿no? Que, oye, qué miedo. O no solo por el temor a contagiarme, porque hemos estado en una pandemia y evidentemente el miedo ha estado presente. Lo extraño es que hayamos intentado evitarlo o hayamos intentado negarlo, ¿no? Sí hemos visto, bueno, pues desde la práctica que los niveles de ansiedad se han disparado, como decía, también por la sensación de obligación a mantener la calma y a seguir funcionando normal, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que hemos visto y donde ha habido niveles elevados, podríamos decir de sufrimiento, ¿sí, no? ¿Por qué no? Es en los roles de liderazgo, ¿no? Fíjense, el liderazgo que implica tensión, ¿no? Implica movimiento, implica activación emocional continua. En este caso ha podido ser uno de los focos de ansiedad también. ¿Qué pasa? Que las personas, algunas personas con liderazgo que hasta ahora han trabajado, pues como decíamos, ese optimismo, esa positividad, esa motivación continua, de repente se ven en un contexto en el que no saben cómo gestionar emociones negativas. Es que ni siquiera sé qué es la ansiedad, ni siquiera sé cómo funciona, para qué sirve, qué me está diciendo. Ni siquiera sé cuál es la diferencia entre liderar con ansiedad o liderar desde la ansiedad. Fíjense cómo incluso el intento de tapar mis niveles de ansiedad puede acabar generando la paradoja de promover mayor ansiedad en el equipo. Entonces, bueno, son reflexiones que van apareciendo cuando miramos este espacio que hemos vivido, este confinamiento, y cuando nos paramos a pensar un poco también qué ha pasado, ¿no? Si hemos consumido tanto, ¿por qué no hemos estado un poco mejor preparados para gestionar estas emociones? Nos ha pillado desprevenido, ¿vale? Quizás porque durante un tiempo también, desde ese optimismo, hemos desarrollado baja tolerancia a lo que no funciona, ¿vale? Y rechazo de todo aquello
que no me hace feliz. Bueno, ¿cuáles serían entonces los objetivos de esta nueva normalidad, ¿no? ¿Qué es lo que buscaríamos en esta nueva normalidad emocional para una organización? Y para las personas que trabajan en ella, evidentemente. No distingo uno de otro en este caso. Pues nuestros objetivos serían, por un lado, la aceptación de un rango amplio de emociones como guía para la mejora de las relaciones organizacionales, ¿no? Es como, vamos a aceptarnos incompletas, vamos a aceptarnos imperfectos, vamos a aceptar que hay días mejores y que hay días peores. Vamos a aprender a gestionar ese mal día, no solo a promover el buen día, porque intentar promover solo una parte es como, no sé, como cortarnos una parte, dejamos de ser nosotros. Las emociones son todos aquellos mensajes que mi cuerpo me envía para moverme a la acción. Mensajes buenos y mensajes malos. A mí me encantaría que solo me trajesen emociones maravillosas, pero ya tengo más que asumido que eso no lo elijo yo, ¿eh? Lo que sí elijo es qué hacer con ellas. Si decíamos que ese es uno de los objetivos, les comparto que ese sería uno de los objetivos, decíamos, esa aceptación de un rango amplio de emociones. Por otro lado, vamos a quitarnos de la cabeza ya, seguro que muchos de ustedes ya lo tienen súper asumido, ¿eh? O sea, pero a mí la verdad es que me sigue llamando la atención, ya les digo, cada vez que abro Instagram, Facebook, LinkedIn, ¿vale? O que voy a una librería, a la sección de psicología, y entonces lo que me encuentro es cómo ser feliz en 59 segundos. Y digo, wow, qué maravilla, me voy a llevar 10 de este libro. Pero bueno, pues sí, un poco esa idea de que hay que empezar a negar que existen emociones buenas y emociones malas, ¿vale? Toda emoción es útil, toda emoción. ¿Qué pasa? Que cuando negamos esas emociones malas, tenemos como una, no sé, o sea, yo cada vez en organizaciones empiezo como a oler un poco más esto, ¿no? Y es ese, tengo derecho a ser feliz. Y cualquiera que se interponga entre mi felicidad y yo será culpable y responsable de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi malestar, ¿no? No sé, yo creo que nos toca hacer una reflexión organizacional también en relación a qué tipos de contextos generamos, ¿no? ¿Qué tipos de contextos generamos cuando hemos, de alguna manera, generado el discurso de que aquí todos tenemos que llevarnos bien, todos tenemos que trabajar en equipo, todos, sí, vale, maravilloso, pero nunca lo vamos a conseguir si negamos que el ser humano tiene una parte de malestar que hay que aprender a gestionar. Bueno, a ver, sigo por aquí. Bueno, pues entonces eso diríamos, venga, vamos a hacer esta diferencia, antigua normalidad, nueva normalidad. Antigua normalidad, y parece que solo hablábamos de felicidad, optimismo, motivación, resiliencia. Nueva normalidad. Vamos a añadir, no es que solo tenga que haber miedo, por favor, no es que solo tenga que haber enfado, duda o tristeza o alegría, no. Vamos a añadir, ¿vale? Vamos a generar contextos mucho más amplios, contextos emocionales mucho más amplios. Eso sí, es más difícil aprender a gestionar el miedo que aprender a gestionar la felicidad. Es mucho más fácil dedicar un espacio organizacional a pensar cómo ser felices que dedicar un espacio organizacional a pensar cómo gestionamos nuestros miedos, cómo detectamos niveles bajos de rabia o de enfado para, por ejemplo, aprender a decir las cosas cuando tengamos nuestras mejores palabras y no esperar a tener nuestras peores ofensas ahí ya acumuladas, ¿eh? Entonces, una nueva normalidad va a ser aquella en la que demos espacio también a estas nuevas realidades, a estas nuevas emociones y aprendamos también a gestionarlas, ¿eh? Acabo de decir gestionar, no es una palabra que me guste mucho porque tampoco creo que las emociones sean, no sé, yo tengo que aprender a gestionar mi dinero, eso sí tengo que aprender, todavía no he aprendido, pero las emociones no es un elemento de
voy a gestionarla, voy a poner, hoy voy a tener un poquito más de felicidad, hoy un poquito más. No, quizás el objetivo sea reconocerlas, asumirlas, aceptarlas, ¿vale? Y escucharlas o interpretarlas. Después vamos a parar un poco también en eso. Bueno, espero que vayan bien, que vayan siguiendo. Bueno, hay una frase que dice, no pidas no tener problemas, pide aprender a resolverlos bien. Pues vamos a adaptarla a lo que nos interesa. No pidas no tener emociones incómodas, pide aprender a entenderlas. Perdón, que no sé ahora cómo, no me aparece la opción de... Vale. No pidas no tener emociones incómodas, pide aprender a entenderlas, ¿vale? Por eso decía yo que lo de gestionarlas se me escapa, lo uso todo el rato, lo tengo interiorizadísimo, pero creo que deberíamos empezar a hablar un poco más de entender emociones más que gestionar. Somos muy poca cosa comparado con nuestras emociones, son muy autónomas, ¿vale? Bueno, pues exactamente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, pues podemos empezar a compartir emociones. A ver, que se me acaba de encender a mí aquí la bombilla. Cuando digo compartir emociones y hablo de temores, de miedos, si decíamos que todo chicle que se estira se rompe, tanto para bien como para mal, ¿vale? Cuidado con ese efecto rebote de, a mí me dijeron en un webinar al que fui que estaba bien hablar de emociones negativas. Sí, pero con un límite también, ¿vale? Porque está muy bien generar espacios y de verdad, creo que tenemos que aprender a generar espacios también en los que hablar de las dudas, de la incertidumbre, del temor, de cómo tomo decisiones en un ambiente absolutamente incierto. Pero cuidado con no caer en victimismo o exceso de negatividad, ¿vale? Nos toca, como decíamos, aprender a compartir, normalizar y también a interpretar, ¿vale? Lo de interpretar es lo que les decía de hay que entender la emoción. Y bueno, aquí hay una frase que dice, cuando un dedo apunta al cielo, solo el tonto mira al dedo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos allá. Lo que significa es que cuando aparece una emoción, lo importante no es la emoción, que pasamos horas hablando de emociones, sí, esta es una más, pero, por favor, vamos a intentar descifrar ¿para qué esta emoción? ¿Para qué estoy teniendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Vale? Bueno, aquí vamos a dedicar un espacio a ver qué pasaría si las emociones y los sentimientos hablaran, si tuviesen voz. En realidad hablan, en realidad no es que hablen, se comunican, pero ¿qué pasaría si hablaran? Venga, ansiedad. ¿Qué nos dice la ansiedad? La ansiedad realmente lo que nos está diciendo es cuidado, nos está diciendo peligro. Abro paréntesis aquí. Me gustaría saber cuántas de nosotras, cuántos de nosotros sabemos realmente cómo funciona la ansiedad. Todo el mundo tiene ansiedad. Tengo una ansiedad, y nos ponemos la mano aquí además, ¿verdad? Porque es aquí o aquí a veces, dependiendo de la persona. Pero me gustaría saber cuántas personas sabemos para qué sirve realmente, qué función tiene, cómo podría incluso llegar a convivir con ella.
Si conocemos, por ejemplo, qué diferencia hay entre el sistema nervioso central simpático y el sistema nervioso central parasimpático, bueno, son temas que, por ejemplo, a mí me parece que a los que estamos dedicando poco tiempo, y es a explicar la funcionalidad de la emoción, a hacer lo que se llama psicoeducación, a que conozcamos realmente para qué y qué me toca hacer cuando me encuentro con esto. Porque, fíjense, si la ansiedad lo que viene a decirme es cuidado, peligro, sorprendentemente, cuando aparece ansiedad, lo que pensamos es, joder, qué débil eres, que es que te agobias por nada. Venga, anda, sigue trabajando, haz la llamada que tienes que hacer. Venga, acaba ese informe. Venga, venga, no pares, ¿no? Les voy a decir una cosa. No sé ahora mismo cuántas personas estamos, pero seguro que a ninguno de los que estamos aquí, ¿vale? Eso le pasa a la gente de fuera, a los que no están en este webinar, ¿eh? Pero bueno, esto con la ansiedad, que de verdad se ha encontrado unos niveles de ansiedad muy elevados, normal. El cerebro es un especialista detector de riesgos. Y les voy a poner un ejemplo. Yo un día estaba en mi casa y de repente entré a mi cuarto y vi un asesino con un hacha. Bueno, imagínense, corazón a 50.000, la respiración ya ni respirar, pálida, 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 toda mi sangre a las piernas, inteligentes emociones que se llevan toda la sangre a las piernas por si tengo que correr y en la cara no hace falta nada de sangre, así que todo para abajo. Menos mal que nada, a los 0,5 segundos me di cuenta de que no era un asesino con un hacha, era el albornoz con un paraguas apoyado debajo. Menos mal, ¿eh? Pero es verdad que nuestros cerebros son expertos, detectores de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias a eso hemos evolucionado hasta donde estamos. El problema es que muchas de esas alarmas que se nos envían hoy en día están un poco desactualizadas o no encajan mucho con la sociedad en la que vivimos. Pero claro, de repente aparece una pandemia y el cerebro dice, madre mía, ¿qué es esto? Escóndete, huye, haz lo que sea. Pero no tenemos ni a dónde huir, ni, de dónde, ni a dónde, o en dónde esconder, ¿no? Vamos a seguir. Venga. Siempre me pasa lo mismo. Tristeza. ¿Qué dice la tristeza? Oye, esto no está funcionando, necesitas un tiempo, necesito un tiempo, voy a pensar un poco, voy a distanciarme. Ah, ¿pero qué me digo? No funcionas, eres un fracaso, eres incapaz de gestionar, mira el resto del mundo qué feliz es y mira tú qué triste. Y vuelvo, cuidado con esto. Una de las cosas que también han pasado y que nos hemos encontrado en organizaciones es gente que nos dice, que veo a todos mis compañeros y a todas mis compañeras tan bien y yo estoy tan mal. Y entonces yo digo, si tú supieras lo que me está diciendo el otro en la sesión de al lado, que me está diciendo exactamente lo mismo, el hecho de que a veces no reconozcamos también ese estar mal y no normalicemos ese estar mal genera que a veces estemos tristes simplemente por comparación, ¿no? No hay mejor manera de deprimirse que compararse. Esto es una máxima. Volvemos a lo mismo. Tiene una utilidad la comparación, una utilidad evolutiva, que es, vivo en un clan, imagínense hace no sé cuántos cientos de miles de años, lo que sea. Vivo en un clan, voy a compararme con mi tribu, voy a ver si tengo las lanzas tan afiladas como los otros, voy a ver si soy capaz de correr o cazar tanto como los otros. Entonces me comparo, eso es bueno porque me ayuda a mejorar. ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo mismo compararse con 20 del clan que con 1 millón de Instagram o de donde sea, o de la tele o de donde sea. Es decir, recibimos imágenes muy sesgadas sobre la realidad de los demás, incluso, como les decía, en la propia organización, ¿no? Y lo que acaba pasando es que nos damos a nosotros mismos mensajes
que si ya estoy triste y encima me castigo pensando que no funciona y que soy un fracaso. Otro ejemplo, miedo. ¿Qué nos dice el miedo? Bueno, el miedo te dice, sal de aquí, vete a otro sitio, vete a otro contexto, ¿no? Es decir, quiero estar en otro lugar, ya sea físico o ya sea pues emocional, por ejemplo, también, ¿no? Muchas personas han pasado miedo, muchas organizaciones y las personas que las gestionan, que trabajan en ellas, han tenido miedo y tienen todavía, ¿eh? Bueno, me encantaría tener tiempo, ¿eh? Porque me van surgiendo cosillas que digo, ay, si tuviésemos un rato más. Pero bueno, detrás del miedo está el deseo, ¿no? Es decir, si yo tengo miedo a que mi novio me deje, es porque el deseo es continuar con él. Entonces, volvemos otra vez a cómo las emociones nos están dando señales y nos están avisando de algo importante. ¿Qué pasa con el miedo? ¿Qué interpretamos? Sacamos nuevamente el látigo. Si algo es negativo es que no lo hago bien, ¿eh? Ese es un poco el chip que podemos tener. Y caemos en la idea de no soy capaz de gestionar los problemas, soy una miedica. Soy un miedica, soy una miedica, afróntalo, abórdalo, quédate en este lugar. Es como que no, que el miedo te está diciendo que salgas. ¿Eh? Bueno, otros ejemplos, ¿vale? Soledad, ¿qué nos dicen? Bueno, necesito conexión con otras personas, necesito estar con otra gente. ¿Qué interpreto? No tengo a nadie que me quiera. ¿Eh? Bueno, al final lo que me gustaría transmitir con esto es una idea de, como ven aquí, ¿no? Las emociones no tienen que ser juzgadas, no nos tienen que parecer bien o mal, ¿no? Es decir, tengo miedo, pero yo encima voy y le añado la rabia a tener miedo, por tener miedo, ¿no? Es como, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa con esa hiperexigencia por estar continuamente bien? Y esa negación de, o esa aceptación de que existen momentos malos, emociones incómodas que realmente nos están dando señales y nos están diciendo, por aquí no, por otro lado. Pero las ignoramos. Hacemos así y miramos para otro lado. ¿Qué pasa? Que el cartero siempre llama 2 veces. ¿Eh? Más aún si sabe que estás en tu casa. Y vamos, las emociones, o sea, tú puedes ir a 1000 lugares, pero escaparte de tus emociones, pues como que está un poco complicado, porque ya decimos que son señales corporales, ¿vale? Son alarmas, son modificaciones en el estado que notamos de repente, me empiezan a hacer, empiezo a pensar diferente también, a ver diferente, a fijarme en aspectos de la realidad diferentes, ¿no? Cuando yo decía lo de que el cartero siempre llama 2 veces, si algo te preocupa, ya puedes ir a tomarte 4 cervezas, ahora que se puede, ¿eh? Y si te tomas una, mejor que 4. Pero bueno, ya puedes ir a hacer deporte, ya puedes ir a hacer un montón de cosas, puedes quedar con tus amigos, puedes intentar evitarlo de 1000 maneras, puedes intentar obviar esa preocupación, te servirá, te ayudará a distanciarte. Bueno, hay estrategias que funcionan, pero va a volver porque tiene un mensaje para ti, ¿no? Entonces, sí es verdad que muchas veces no le abrimos al cartero porque tenemos miedo, ¿no? Hay gente que lleva muy mal estar enfadado. Es que yo cuando me enfado tanto que mejor no me enfado. Ya, bueno, pero sabes qué? Que al final te enfadas. Y probablemente te enfades en el lugar inadecuado, con la persona inadecuada y en el nivel inadecuado. Así que, ¿por qué no empezamos a aprender estrategias de detección temprana de estas situaciones para prevenir escalada? Porque el problema no es la emoción, el problema es esa emoción ya cabreada porque no le abres a la puerta, ¿no? Es como, hola, soy tu tristeza. Y tú dices, ve, no, me voy de fiesta. Y al día siguiente te dice, hola, soy tu tristeza. Y tú dices, bueno, me voy a ir a comer fuera. Y un poco, bueno, espero que entiendan por dónde voy, ¿no? En este sentido.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues me parece que podríamos empezar a hacer una distinción, que no es algo que se me ocurra a mí, que haya inventado yo, entre la búsqueda de organizaciones felices, plenamente felices, y organizaciones de bienestar. ¿Qué pasa en una organización feliz? Bueno, pues que corremos el riesgo de confundirlo con un elemento absoluto, ¿no? Siempre felices, siempre bien, siempre buenas relaciones, siempre motivadas y motivados, siempre proactivas. Un poco agotador, ¿no? En estos casos el objetivo sería ser feliz. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que son organizaciones en las que a veces los conflictos también aparecen porque, hombre, estoy todo el rato frustrado. A mí me habían dicho que aquí iba a ser súper feliz y veo que no siempre soy feliz. Claro, normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que podemos empezar a buscar también culpables. ¿Quién es el culpable de que yo no sea feliz? El responsable porque me manda demasiada tarea y eso no me permite ser feliz. Mi compañero o mi compañera porque habla demasiado y eso no me permite ser feliz. Bueno, también es verdad que exige demasiado al individuo. Tú eres responsable de tu felicidad, ¿no? Y se olvida también del contexto, ¿no? ¿Qué pasa en una organización de bienestar? Una organización de bienestar es aquella en la que existe un concepto amplio que acepta la imperfección, que incluye la necesidad de relativizar también. ¿Eh? Sí, este proyecto no es todo lo motivador que yo pensaba que iba a ser, pero bueno, pues a veces toca. Y aunque para mí no sea absolutamente maravilloso, cumple un objetivo dentro de la organización y puede que me toque, ¿no? Tiene en cuenta el contexto y al grupo, también el bienestar. Muy difícil intentar ser feliz en un contexto de, por ejemplo, poca claridad de roles y funciones, ¿no? Entonces, también responsabilizar a la propia organización. Yo como individuo aporto, pero la organización también tiene que prevenir determinados riesgos, ¿no? Perdón, muevo la pantalla ahora. Bueno, pues dentro de todo esto la prevención de riesgos psicosociales también, ¿no? Cómo el contexto debe ser cuidado para que yo pueda desarrollarme dentro de él. Bueno, incluye la visualización negativa, por supuesto. Pueden pasar cosas malas, no pasa nada, ¿vale? Es una faena, pero vamos a estar preparados. Es decir, lo que se ha visto, hay un libro muy interesante, se llama Optimismo para personas que no soportan el pensamiento positivo. Si a alguien le interesa, que me diga, porque bueno, lo tengo ahí mismo, después si quieren les digo. Pero a veces esa visualización únicamente positiva de lo que ocurre nos desentrena y nos coge desentrenadas, ¿no? Bueno, el estoicismo no me voy a meter ahí dentro, es bastante largo, pero bueno, sí hablamos de aceptación y de distanciamiento también, ¿no? ¿Qué es mío? ¿Qué no? ¿Qué nos toca? ¿Qué podemos controlar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué no? Entonces, bueno, cuando hablamos de organización de bienestar o de personas que buscan el bienestar, hablamos de la capacidad para reformular necesidades, ¿no? Es decir, jolín, si todo iba de maravilla y mi necesidad era hacer una formación de desarrollo hipertécnico, hiperespecífico en algo, bueno, pues a lo mejor en esta nueva realidad ahora tengo que hacer una formación sobre cómo lavarse las manos antes de entrar, cómo ponerse mascarillas, cómo... ¿Frustra? Sí, frustra. Pero es que desde el bienestar tendremos la capacidad para aceptar, para adaptar nuestros objetivos a los cambios que no podemos controlar, ¿no? Y a las nuevas demandas del ambiente, por supuesto. No confundamos, porque cuando voy diciendo esto siempre digo, seguro que hay alguien aquí que está pensando, ¿pero y qué hago? ¿Me resigno? ¿Pero y qué hago? ¿Tengo que aceptar cualquier cosa negativa? ¿Tengo que aceptar cualquier cosa que me imponga? No, 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 porque es muy diferente la aceptación y la resignación. Cuando hablamos de aceptación, hablamos de, me ha pasado esto, ¿qué hago con esto? En cambio, en la resignación es un ¿por qué a mí?
La resignación es paralizadora. Bueno, pues ya está, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada, esto es así. Y la aceptación es que puedo hacer diferente, desde qué otro lugar puedo ver, este trocito de aquí no lo puedo cambiar, pero este otro de aquí sí. ¿Cuál es la parte en la que sí que tengo el poder de acción? ¿Vale? Y bueno, si de alguna manera la resignación deriva en frustración, en enfado o en tristeza, la aceptación deriva en aceptar que esa parte existe, pero me ayuda a tolerar también la frustración. Bueno, voy a contar un cuento. Voy a dejar de... ¿Sí? Bueno, el cuento se llama Están todos invitados, ¿vale? Y vamos a imaginar una situación. Una situación en la que, bueno, tú vives en un vecindario y un día decides que te apetece celebrar una fiesta. Tú dices, me apetece celebrar la vida, me apetece celebrar la fiesta. Y lo hablas con la comunidad. Y bueno, lo aceptan, lo reciben bien, pero te encuentras con que hay una norma en el vecindario cuando alguien quiere celebrar una fiesta. Y la norma es que hay que poner un cartel bien grande que pone están todos invitados. Están todas invitadas. Claro, yo les pregunto, ¿qué harían? ¿Qué hacen? Si les dicen, puedes celebrar una fiesta en el vecindario, pero solo hay una condición, y es que todo el mundo está invitado. No puedes elegir quién sí y quién no. Venga, piensen, en nada, 20 segundos, 10 segundos. ¿Qué hacen? Tienen la opción. Pueden decidir quedarse sin fiesta o pueden decidir quedarse con fiesta. Fíjense, yo cuando me dijeron esta norma, yo dije, ay, que la del quinto me cae fatal. Y el del tercero es un grosero, que me lo encuentro en el ascensor y no me gusta. Y claro, también tengo que poner el cartel de invitado por fuera del edificio, entonces van a venir los de los edificios de al lado. ¡Ay, madre! Pero, bueno, decides hacer la fiesta. Y claro, empieza la fiesta, empiezas a ver que la gente llega gente amable, llega gente agradable, pasas un rato con ellos, les enseñas tu casa, les enseñas dónde servirse. Bueno, fantástico, maravilloso todo. Pero de repente aparece por la puerta el invitado indeseado. Ese grosero del tercero. Estaba pensando en la cantidad de pareados que me han salido, invitado indeseado, el grosero del tercero. Pero aparece por ahí. Y bueno, empiezas a ponerte un poco nerviosa, ¿no? Yo me empiezo a poner nerviosa, empiezo a fijarme en lo que hace, empiezo a ver que está tocando demasiado las copas, empiezo a ver que está hablando con gente con la que a mí no me interesa que hable. Y entonces, ¿qué me empieza a pasar a mí? ¿O qué les empezaría a pasar a ustedes? Piensen, ¿Qué me empieza a pasar? Bueno, pues yo empiezo quizás a estar más pendiente de ese invitado que del resto. Empiezo a alejarme de los invitados con los que yo estaba y empiezo a perseguirle un poco por detrás. Pero se comporta de una manera que a mí no me gusta nada. Y entonces, de alguna manera, siento que tengo que controlar esto. Lo tengo que controlar, que tengo que eliminar a este invitado indeseado. Y yo les pregunto, ¿cómo lo harían? ¿Qué harían si tuviesen que
eliminar a ese invitado indeseado. Por favor, absténganse agresiones muy duras o delitos, ¿eh? Pero a mí se me ocurrió una cosa. Y entonces empecé a seguirle un poco y le seguía, y le seguía, y le seguía. Y así estuve mucho rato durante mi fiesta, hasta que se metió en el baño. Perfecto. Se metió en el baño y entonces a mí lo que se me ocurrió fue correr detrás, ponerme por fuera, agarrar la manilla del baño y encerrarla en el baño. Perfecto. Ya no me iba a molestar más. Pero claro, de repente me di cuenta de que ya llevaba allí, el otro tiraba, yo tiraba, el otro tiraba, yo tiraba. Y claro, de repente me di cuenta de que llevaba agarrando aquella manilla, intentando controlar a aquel invitado indeseado, pues más de la mitad de la fiesta. Y entonces yo les pregunto en qué me he convertido yo, intentando evitar aquello que me incomoda. Bueno, pues al final me he convertido en esclava. Me he convertido en una esclava de aquello que intento evitar, ¿no? Es decir, yo quería la perfección en mi fiesta, algo me incomodaba y he decidido dedicar toda mi energía a que esto no salga de aquí. Bueno, al final estamos hablando de una metáfora, estamos hablando de cómo intentando negar emociones negativas nos estamos convirtiendo muchas veces en esclavos de las mismas, ¿no? Al final me agoto de agarrar la manilla, va a pegar un tirón y va a salir cabreado ese invitado indeseado con toda la razón. Me pregunto también dónde he dejado al resto de personas, ¿no? Durante todo este tiempo. Y bueno, al final me gusta este cuento porque me hace pensar, me hace reflexionar sobre la necesidad de aceptar lo incómodo también en nuestra fiesta, que es nuestra vida, aceptar la incomodidad y aprender a entender, ¿no? Volvemos un poco a aquella transparencia en la que decíamos descifrar, entender, comprender para qué ha venido ese invitado indeseado. ¿Qué función cumple? Porque cumple una función, todavía no sé cuál, pero cumple una. Y cómo las organizaciones deben estar también preparadas para abordar situaciones de alta exigencia emocional, como puede ser un conflicto, ¿no? O como puede ser, bueno, pues situaciones de estrés, de ansiedad, pero a veces no solo hablando de cómo prevenirlo, que es importantísimo, cómo prevenirlo, cómo generar contextos en los que se prevengan, pero también cómo prevenir el agravamiento. Quiero decir, oye, y una vez están, ¿qué hacemos con esto? Una vez esto está, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo aprendo a gestionarlo? Entonces, bueno, yo casi, vamos, que doy las gracias por haber estado ahí detrás. Ahora ya vamos a dar paso a Esther también. Hola, hola nuevamente. Lo primero, darte las gracias porque ha sido una hora muy, muy ilustrativa, muy intensa. Yo, bueno, he cogido hasta apuntes, ¿vale? O sea, fíjate, me gusta mucho el cambio de enfoque, fundamentalmente por lo que has dicho, ¿no? Nosotros somos seres completos en la medida que integramos todas nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas, que como tú bien has dicho, pues son necesarias para la vida. Sin ellas, pues no hubiésemos llegado hasta donde ya hemos llegado. No estaríamos según el calendario nuestro, en el 2020. Nos hubiésemos quedado ya hace muchísimos millones de años, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que nos pasa es eso, ¿no? Que como sociedad nos hemos acostumbrado a solamente a vivir en lo positivo, nos hemos hecho esclavos de vivir en la felicidad y yo creo que somos más felices cuanto más somos capaces de saber interpretar todos esas emociones que no son tan positivas, pero que nos permiten vivir, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto y el gran cambio que como personas y como organizaciones tendríamos que hacer.
Me ha gustado también el enfoque, y eso es cierto, hasta ahora cuando se trabaja en el ámbito de la empresa saludable, se ha centrado todo en el aspecto de la felicidad. O sea, somos felices, el positivismo, y creo que dar el enfoque hacia empresas del bienestar supone la integración de todos estos elementos, y eso yo creo que es muy importante. Creo que también es muy importante lo que has dicho, ¿no? Tengo que compartir, pero con un límite, porque no puedo ser o ser los eternos llorones, ¿no? Ah, joder, esta pelma o este pelma que vuelve otra vez, qué miedo me da, ¿no? Y yo creo que eso es lo básico, ¿no? En esta sociedad, en este momento, igual tal vez hemos necesitado tener este periodo de confinamiento por la COVID. Igual el COVID es, permíteme llamarlo así, una nueva emoción, que no lo es, que es una enfermedad, pero nos ha permitido igual reconectarnos con otra serie de cosas que hasta ahora las habíamos obviado, ¿no? Lo que tú has dicho me parece muy interesante. O sea, somos una sociedad del bienestar, nuestros niveles más básicos estaban cubiertos, pero la pandemia, el vivir toda esta enfermedad o esta situación nos ha llevado a que muchas personas no hayan tenido que comer, y no me tengo que ir a África, sino que lo hemos visto en barrios, en Aluche, por ejemplo, en Madrid, como la gente no tenía para comer, con lo cual esa pirámide de Maslow, que parecía no solo vivimos en la parte personal, en las emociones, en la parte social de reconocimiento, pues se nos ha tambaleado totalmente. Y eso nos vuelve a reenfocar, yo creo que nos vuelve a reenfocar, y creo que no podemos perder esta oportunidad para precisamente aprender a ser seres más completos. Exactamente. Sí, 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 sí. Creo que más o menos estaba atenta, ¿eh? Maravilloso, Esther, muy bien. Yo no sé si tenemos alguna pregunta, lo voy a mirar, y porque no sé si les ha dado tiempo a las personas a escribir alguna cosa, o quiere alguien. Sí. Hay personas que nos dicen, sí, que por favor, que des el título del libro. A ver, vale, espera, es que no, estaba mirando si estaba aquí en estos. Vale, voy a mirar porque les quiero dar exactamente, ¿vale? Sí. Optimismo para gente que no soporta el pensamiento positivo, se llama. A ver. Repite. Sí, voy, que no soporta. Ahora les comparto la pantalla, si les parece. Sí. Pensamiento positivo. A ver, yo suelo hacer, a ver, no. A ver, libro, Luego, mientras lo buscas, te comento, hay una de las personas que ha participado, a ver si vuelvo a rescatar las preguntas. A ver, permitirme un segundo. Aquí está, el antídoto, perdón, ¿eh? Mire, voy a compartir la pantalla, mostrar mi pantalla. Entonces, este de aquí, el antídoto de Oliver Burkeman. A ver, para mí es importante, bueno, porque me parece que tenemos que ir desarrollando un poco también este pensamiento crítico hacia lo que ha sido es estirar el chicle de la psicología positiva. Yo como psicóloga creo que hay formas de abordar mucho más completas y que es interesante hacer una reflexión un poco, ¿no?, sobre cómo a veces nos hemos perdido en ese camino del exceso de positividad, y por ese camino mismo se ha ido quedando muchísima gente que evidentemente, como dice Esther, son personas completas. Entonces es como, ¿qué me pasa a mí que yo no consigo ser positiva? Así un poco, ayer a ver, no, casi abandono el seminario web, fíjense, casi le doy aquí cancelar. No. Sí, no sé, quiero decir que también yo, por ejemplo, soy feliz, y soy feliz asintomática, ¿eh? O sea, no se me nota, es decir, no me hace falta un exceso continuo de estoy bien, soy feliz. Podemos ser felices asintomáticos, ¿eh? Como decíamos. Y feliz asintomático quiere decir que incluso me reconozco como persona feliz en la frustración, en el miedo, en la incertidumbre y en la duda. Sí.
Bueno, yo desde luego hay el cuento que has contado me ha parecido fantástico porque yo creo que cuando estás con gente que ha vivido procesos de ansiedad muy, muy duros, que les ha supuesto tener que acudir a psiquiatra, psicólogo y esas personas lo que te dicen es que realmente el proceso les ha llegado porque realmente esa ansiedad estaba para decirles algo que estaban negándose a sí mismos, ¿no? Y que es un proceso de trabajo interno. O sea, yo creo que es muy interesante lo que has dicho, que tenemos que intentar entenderlas. Yo creo que somos analfabetos en emociones, o sea, realmente no nos han educado y a mí ahora me sorprende como alguna amiga que es profesora de infantil y de primaria y están empezando a enseñar a los padres a gestionar, perdón, a los niños a gestionar, a entender, sobre todo entender las emociones. Y algunos padres, me decían ellas, ¿no? Oye, algunos padres dicen, pero no ¿cómo les enseñas algo a ellos que nosotros ni siquiera sabemos de qué estáis hablando? O sea, necesitamos ser educados todos en esto, ¿no? Yo creo que somos una sociedad muy racional, lo importante es lo matemático, pero realmente obviamos la parte más emocional de nosotros mismos. Y a mí una vez me comentaba una persona que trabaja en esto, me decía, Esther, hasta en la decisión más analizada, que puedes tener una tabla Excel con valores de, al final, siempre hay un componente emocional en la toma de decisión final, siempre. Por mucho que te estén diciendo que se han basado en una tabla Excel para hacer la elección. No es cierto, porque la parte emocional no la podemos obviar y está incluso por encima de esa parte racional, ¿no? Yo no sé si es técnicamente así, porque no soy psicóloga, igual me estoy pasando, pero era lo que me trasladaban y al final te sorprende, ¿no? Porque gente muy cartesiana que te dice, no, yo he comprado el mejor coche porque he hecho un cálculo de los consumos, de los tal y de los cual, y de repente dices, qué maravilla. Y al final has elegido, y el color también has elegido en una tabla Excel por que tiene mejor resistencia al aire. Pregunto, no sé. No sé si nos puedes dar también un poco de luz, ¿no? Por supuesto, porque esto, por ejemplo, me está dos temas, ¿no? Con los que tú hablabas. Por un lado, eh, eh, cuando hablabas del tema de la ansiedad, ¿no? De cómo muchas veces la gente, es verdad, llega a consulta y a mí también me llegan a consulta y entonces es como, ¿desde cuándo? Y dices, bueno, hace ya 5 años empecé a sentir unos nervios por aquí, ¿no? Y he ido viviendo con ellos, he ido haciendo cosas. Al final, dentro de la psicología basada en la evidencia, bueno, pues lo que se conoce, lo que se sabe que está detrás también de todo esto es lo que se llama evitación experiencial, ¿no? O sea, es como esa tendencia que estamos teniendo a evitar experimentar sensaciones desagradables, ¿no? Como por ejemplo podría ser la ansiedad, ¿no? Es como la negación continua. Y yo a veces la metáfora que a mí me suele servir es la de intentar sostener un balón de baloncesto debajo del agua, ¿no? Estás ahí agarrando el balón de baloncesto debajo del agua, pero primero, cada vez estás más cansada y segundo, es que cada vez se van añadiendo nuevos balones, porque la vida va añadiendo balones, quieras o no quieras. Sí, claro. Entonces, bueno, sí que a veces con esto que decías de para qué he sentido ansiedad, ¿no? Y qué me estaba pidiendo, qué me estaba pidiendo esta ansiedad y qué no he escuchado. Entonces, por un lado, eso sí que es importante aprender a detectarla. Primero, conocer también técnicamente qué es esto de la ansiedad, lo que yo hablaba, del sistema nervioso simpático, parasimpático, que son la hiperactivación, ¿no? Corporal. Y en cuanto a lo que decías de la racionalidad, o sea, si supiéramos lo irracionales que somos, nos daríamos mucho menos importancia a nosotras mismas, nosotros mismos, iríamos mucho más livianas por la vida. Aquí, sí, hay otro libro, también por si quieren apuntar, este es más conocido, ¿vale? Se conoce más, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Él es un psicólogo, premio Nobel de matemáticas. Yo, por ejemplo, esto sí es algo que en formaciones trabajamos mucho y son los sesgos cognitivos, ¿no? Fíjense, justo el otro día en unos talleres con informáticos y con informáticas y utilizábamos la metáfora de tenemos me van a perdonar, pero un software
un sistema de percepción y de gestión de información que es absolutamente incompleto e imperfecto. En cambio, analizamos la información y como pensamos que somos tan perfectos, la damos por válida y decimos, esto es lo bueno, ¿no? Y yo les decía, y claro, los informáticos me decían, claro, entonces, realmente la información no es totalmente correcta. Estamos tomando decisiones con información imperfecta. Digo, sí, pero es que no hay otra forma de hacer. Es decir, podemos conocer nuestros sesgos cognitivos, podemos conocer un poco determinadas tendencias, pues maxificación o magnificación y minimización, atribución personal de los problemas. Hay muchos sesgos cognitivos en los que sería interesantísimo también entrar, pero que realmente si los conociésemos, pues tendríamos como más tranquilidad en nuestra vida por saber que toda decisión es imperfecta y por lo tanto también es mucho más perfecta de lo que pensamos, porque sería imposible que fuese de otra manera. Sí, de hecho, eso me lleva a pensar que, bueno, el otro día lo leía, no sé en dónde, que precisamente ante la misma realidad, cada uno la percibimos de forma diferente en base a nuestras propias percepciones y a nuestros propios criterios y valores de vida, ¿no? Entonces, eso, claro, esa misma realidad es vista de formas diferentes por cada individuo, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí también, bueno, pues ese relativizar, ese elemento menos absolutista de bien o mal, bueno o malo, ¿no? Nos ayuda a relativizar y a tener relaciones también más basadas, ya aquí estas serían como la deriva de todo esto, ¿no? Más basadas en la reflexión, o más basadas en el diálogo, más basadas en la escucha de para qué el otro me está diciendo esto, ¿no? O fíjense, hay una frase que a mí me gusta mucho también, que es lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Cualquier de Pedro. Es decir, Sí, sí, cuando sí. Juan viene y me pega dos gritos, no lo tengo que aceptar y ahora recuérdenme que diga una cosa que me parece muy importante y no ha dicho. Cuando Juan viene cabreado, yo puedo hacer dos cosas. Lanzarme a la piscina del cabreo de Juan y cabrearme con él porque Juan me está gritando, porque Juan me está diciendo, porque Juan... O decir, Juan, esto es tuyo, entiendo que estés cabreado, no te toca conmigo, lo hablamos en otro momento, o si quieres te puedo ayudar, ¿no? O no me apetece ayudarte y me voy. Pero para todo eso también hay que estar entrenado. O sea, que Hombre, uno no se levanta a la mañana y dice, hoy, cuando venga Pedro, le voy a decir, oye, que esto es tuyo, porque creo que no ya, lo estamos, ¿eh? no, 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 Porque no, no, somos más de absorbo, me lo meto en mi piel y entonces reacciono. O sea, creo que necesitamos aprender todo eso. Y no sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, pero esto no. yo totalmente de acuerdo contigo, Esther. Por eso decía que esto de voy a gestionar emociones. Y yo digo, pero gestionar que como el dinero que tengo en la cuenta, ¿no? O sea, hoy me gasto un poquito más, hoy un poquito menos, hoy. No, no, tengo que aprender a reconocerlas, por ejemplo, en mi cambio fisiológico, en mi pensamiento. Estoy hoy pensando que no sé quién es un bobo, que no sé quién es un idiota, que estoy cansada, que estoy, ¿qué me pasa? ¿No? Sí, No, normalmente nos enganchamos a, si me siento mal, es porque alguien me está haciendo sentir mal. Entonces voy a buscar un culpable, ¿no? Y a veces también ese paso previo, ¿no? Yo le llamo bajarse del árbol también, porque a veces tomamos decisiones desde la copa del árbol, ¿no? Nos subimos arriba y claro, en la copa del árbol hay más viento, o hay más lluvia, o hay más sol. A veces hay que bajar, ¿no? Entonces, ¿cómo hago también ese primer paso de bajarme del árbol, de irme a las raíces, que ya, aquí ya me meto en más temas ese, pero de irme a mis valores, qué es importante para mí, esto que voy a hacer o que estoy haciendo en esta situación de conflicto me ayuda o me dificulta, y como tú sí. decías, no estamos entrenados para eso. Sí, no, muchas veces en este tipo de situaciones, cuando se dan, lo primero es, te salta el reaccionar inmediatamente y lo suyo es decir, no, mira, lo voy a masticar, lo voy a digerir un poco y desde la calma, trabajando desde la calma, lo voy a aportar. Querías decir algo que te has apuntado, que no querías dejar pasar el tiempo sin decirlo. Eso es. Eh, Cuando hablamos de legitimar emociones, ¿vale? De dar espacio, de permitir que las emociones
menos cómodas pues también aparezcan, hay algo que para mí es una consigna muy importante, ¿vale? Y es, toda emoción es libre, pero no todo comportamiento es libre. Es decir, yo tengo todo el derecho del mundo a sentir cualquier emoción, es decir, es que es innegable ese derecho. Yo puedo sentir hasta ira, incluso. Ahora, ¿cómo convierto mi ira en comportamiento? Ahí ya hay un límite, porque yo puedo estar muy enfadada contigo, pero nunca tengo derecho a gritarte. ¿Eh? Ya. Porque podemos caer un poco en ese riesgo de, es que estaba enfadada, no, perdóname, que es que estaba, es que Eso tenía me lleva miedo, a otra cosa a mí. Eso me lleva a apuntar una cosa que quiero que hables. vale, es que tenía miedo, es que no sabía, es que, ya bueno, vale, bien, oye, si un día tienes una salida de tono, bien, pero no podemos legitimar ni justificar a las personas, los comportamientos de las personas en base a sus emociones, porque yo puedo estar muy enfadada, mucho, 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 muy enfadada, y no tengo derecho a pegarle a nadie, a gritarle a nadie, ni a agredir a nadie, ¿vale? Que en organizaciones eso puede pasar. Dime, Esther. Eso lo quería enlazar con la típica frase de es que yo soy así. Ah, bueno, a mí me encanta. Eso me parece un clásico. Y dices tú ya, y yo soy de otra manera y por eso no te tengo que soportar, ¿no? En todos los ámbitos, ¿eh? En la calle, en los amigos, en tal. Es un clásico el encontrarte con gente que dice, es que yo soy así. Oh, pues qué desgracia, ¿no? Más grande ser así. Y los demás te aguantaremos mientras te podamos aguantar, porque de la siguiente, ¿no? Ese tipo de Total. cosas está Mira, enlazado también con este tipo de sociedad que somos, que nos han intentado también esa palabra empoderar, en ser como somos, en ejercer nuestros derechos y tal. ¿Está enlazado con eso, tú crees, Laura? totalmente, ¿eh? O sea, vuelve a confrontar un poco con esa idea de yo soy así, tengo derecho a que se me respete, ¿no? Entonces es como, bueno, bien, 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 pero que tú seas así no significa que no puedas adaptarte a un contexto en el que eso no encaja. Es decir, primero porque es mentira lo de yo soy así, o sea, somos nuestro contexto, somos aquello que los demás nos permiten. Tú eres así porque los demás te lo hemos permitido. Y Eso es muy porque interesante. Uh-huh. total, y entonces cuando yo hablaba un poco también de que en organizaciones tenemos que aprender también a reflexionar sobre en qué contexto se dan determinadas conductas, ¿no? Es decir, si alguien sostiene continuamente actitudes negativas, bruscas o de falta de respeto o de victimismo, me da igual, ¿vale? Sea la que sea, el contexto se lo está permitiendo. No hay un límite, no hay un límite por parte de los responsables o por parte de compañeros y compañeras. Y no hablo, porque a veces también cuando hablamos de límite nos imaginamos como algo muy negativo, ¿no? Sino que, por ejemplo, pues no estamos proponiendo otras conductas alternativas o no estamos teniendo conversaciones de, oye, aquí eso no encaja, ¿no? Directamente. Entonces, eh, nos estamos olvidando de la importancia del contexto y tú eres así en el contexto en el que se te permita. Bueno, aquí eso no encaja, ¿no? Yo Ya. creo que a veces es una frase que hay que decir más. Yo creo que en línea con lo que estás comentando y has aportado una cosa muy buena, que además una ponente, o sea, una persona que ha participado en la jornada nos lo dice. Espera, voy a ver si lo rescato. Lucía nos dice que le parece muy interesante el enfoque que está dando Laura en la psicoeducación y la aceptación de las emociones en el contexto laboral, ¿no? Y a mí esto me trae a la cabeza también que en el contexto laboral sería muy interesante, de la misma manera que estamos procedimentando absolutamente todos los actividades, las tareas, también sería muy interesante trabajar en este aspecto, ¿no? Yo hace unas semanas hicimos una jornada, una webinar sobre el tema del teletrabajo y había gente que decía, bueno, que el teletrabajo ha venido para quedarse, ¿no? Y lo enlazo con este pensamiento de decir, sí, bueno, el teletrabajo ha venido para quedarse siempre y cuando la organización esté por la labor de que haya venido para quedarse. Y una organización va a gestionar el bienestar de sus empleados siempre y cuando sea capaz de gestionar aspectos más profundos de las relaciones entre las personas, donde enlaza con toda esta gestión o este aprendizaje de las emociones, ¿no? Es un poco un pensamiento un poco largo, espero no haberme perdido y que la gente entienda lo que quiero decir. O sea, somos
lo que tú has dicho, lo que dejamos ser, siempre y cuando trabajemos en las organizaciones todos esos elementos, que yo creo que hasta la fecha las empresas se han centrado, y en estos últimos meses, en todo el desarrollo tecnológico para poder teletrabajar, para poder seguir estando ahí, pero nuevamente, o parece que todavía falta tenernos a los individuos en el centro de la gestión, ¿no? De tener un desarrollo más profundo en cómo somos, en cómo actuamos e intentar integrarlo, ¿no? Digo, como somos a nivel personas, ¿eh? No, yo, como soy de esta manera, ya me quedo como estoy hasta el fin de los días, ¿no? Sí, como ser humano, ¿no? Te Eso es, refieres. eso es. Uh-huh. Quizás sí que podemos correr el riesgo ahora mismo de, y es verdad, ¿eh? O sea, fíjense, pues justo antes de, ¿no? Estábamos ahí con un montón de formaciones preparadas, gente reflexionando mucho sobre, bueno, pues yo ya un poco iba siempre intentando dejar caer este enfoque, ahora, bueno, pues parece que también encaja, ¿no? Pero bueno, en algunas organizaciones en las que íbamos trabajando, y sí es verdad que después me decían algunas personas, jo, corremos el riesgo de que ahora nos enfoquemos tanto en lo tecnológico o pensemos que en nuestras burbujas individuales en casa ya no necesitamos trabajar las relaciones con los demás, ¿no? O nuestras emociones. Entonces decían, quizás ahora también es un momento en el que esto se va a necesitar, ¿no? Es decir, o sea, en el que las personas aprendan a relacionarse de una manera diferente, que las organizaciones aprendan a aceptar diferentes ritmos, diferentes necesidades emocionales también, porque es que es tremenda la variedad que podemos encontrar, ¿no? Yo cuando, pues estos consejos estos psicoconsejos, ¿no? Que es como lo de, no sé, psicomanía, pues un poco en psicología, ¿no? O sea, de cómo gestionar una emoción. Y tú dices, Dios mío, pues si llevo 40 años sin saber gestionarla y ahora de repente voy a No sé ni aprender. cómo se llaman, o sea, alguno te puede decir no sé ni cómo se llaman. Exactamente, ¿no? O sea, o bueno, ya también me hace mucha gracia lo de eso, relacionado con lo que decías tú, enseñar a los niños a gestionar a tolerar la frustración. Y digo, pero tendremos cara que no la sabemos tolerar nosotros y queremos que la toleren ellos. Sí, 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 tanto. Pero, pero bueno, sí es verdad que hay una variedad tremenda de ritmos, ¿no? Gente que está encantada de la vida, trabajando desde casa, súper efectiva, súper fantástico todo, y gente que dice, jo, pues yo, por ejemplo, o con el tema de salir a la calle, ¿no? Gente que ya está tomando lo que sea en bares y gente que todavía no es capaz de relacionarse de una manera natural, ¿no? Entonces también como primero a veces el primer paso es el más difícil y el más simple a la vez, ¿no? Que es preguntar, bueno, ¿y tú cómo estás? ¿No? Voy a Sí. no dar por hecho que estás bien o estás mal, o qué horrible ha sido todo, y la otra te dice, ah, pues para mí no, ¿no? Bueno, y para ti, ¿cómo ha sido esto? ¿No? Sí, de hecho, a mí me está sorprendiendo en algunos casos, ¿no? Se supone que tenemos que estar en una nueva normalidad, se supone que, oye, los bares se han abierto, se supone que se puede entrar dentro, y sin embargo todavía te encuentras a algunas personas que tienen o sea, juzgan a los que están entrando, a los que están, y dices tú, conchos, pero nos están diciendo que tenemos que volver a lo normal, ¿no? ¿Dónde está ese punto de equilibrio? O sea, no voy a seguir metido en casa porque ya hemos estado suficiente metido en casa. No, esperemos que no nos tengan que volver a meter, ¿no? Y sin embargo, parece que hay ese como, ojo, que todavía esto, ya, pero es que nos están diciendo que no nos relajemos, pero que podemos empezar a vivir una vida normal. Porque es que si no, Bueno, entonces, ¿qué conchos nos queda? total, ahí para mí ahí aparecen varios temas, ¿no? O sea, por un lado, pues ese juicio continuo a la necesidad del otro, ¿no? O sea, oye, vale, yo entiendo que si nos habían dicho que no saliésemos y tú estás haciendo una fiesta en la calle, pues, oye, es normal que digamos, vete para casa, ¿no? Pero ahora mismo es un momento de ritmos diferentes. Es decir, y es raro, porque es como si todo el mundo estuviese bailando, pero uno baila salsa, otro baila rock y otro baila tango. Entonces dices, es que no nos vamos a entender. Es que Claro, no, sí, sí. porque yo me acerco por la calle y me acerco mucho a ti, y tú dices, no, este no es mi baile, este no es mi ritmo, por favor, 2 metros de distancia, ¿no? Gente que bueno, a mí ayer me pasó una cosa muy graciosa en una entrevista. Acabé la entrevista con una persona que estaba con su mascarilla situada ahí a 2 metros y yo tenía el gel un poquito más cerca de mí.
la persona se levantó y hizo así. Claro, venía con la mano así. Para mí era que me iba a dar la mano. Así que dije, uy, nos vamos a dar la mano, qué curioso, ahora nos lavamos. Pero él no venía a darme la mano, él venía a limpiarse con el gel. Ya. Entonces, fue como, eso, como simplemente a veces nos toca preguntar al otro, ¿y tú en qué ritmo estás? ¿No? Ya. Bueno, pues la verdad es que ha sido un auténtico placer compartir contigo esta hora y ya hay 24 minutos. Yo creo que no hay ninguna pregunta más y creo que, bueno, pues que vamos a dar ya por concluida la webinar de hoy. El viernes os esperamos, vamos a celebrar nuestra tercera webinar con este enfoque de empresa del bienestar y se va a llamar Nútrete. A ver de qué vamos a hablar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Gracias, Muchas Agur. gracias. Hasta luego.